Bendiciones, amado pueblo de Dios. Bienvenidos a una nueva transmisión en Noches de Gloria. Te pedimos ahí que te vayas conectando. Hoy tenemos una palabra de parte de nuestro Dios para cada uno de nosotros, y ustedes ahí que nos ven, nos escuchan, nuestros ministerios que han sido bendecidos a través de este canal. Hoy pues tenemos el privilegio de estar aquí a la mesa mi hermano Jorge, mi hermano César Perdomo y este servidor que les ama con mucho amor profundo para cada uno de ustedes. Amados, conéctense, compartan el link a todos sus contactos, así tengas contactos que no conozcas, compártanlo, para que esta palabra sea de edificación para cada una de sus vidas. Amén. ¿Qué tal, mis hermanos César? Si saludamos a los que nos están viendo. Muy buenas noches a todos, Dios los bendiga. Es un placer nuevamente estar aquí en Noches de Gloria. Damos un saludito a cada uno de mis hermanos que están aquí en este lugar y los que están ingresando al canal. Que el Señor sea bendiciéndolos, que el Señor sea trayendo bendiciones sobrenaturales a través de esta palabra. Y mis hermanos, como siempre lo digo, vamos a atención, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor y declarar que vive Jehová, en cuya presencia estamos, que hoy esta palabra saldrá con fuego y con poder de la boca de cada uno de los que hoy estamos en la mesa, y en el nombre de Jesús vamos para adelante. Amén, amén. Gracias, mi hermano César. Así es, de la ayuda de Dios vamos hacia adelante, no para atrás. Amén, mis amados hermanos. Jorge, bienvenido. Gracias, mi pastor Jason. Dios le bendiga grandemente, mi hermano César. Amén, amén. A ustedes que están allá conectados en sus casas, les damos la bienvenida una vez más a Noches de Gloria. A través de estos medios estamos haciendo algo diferente, y es llevar la palabra, invitar para que ustedes también empiecen a compartir este link. Muchas personas necesitan escuchar de la palabra del Señor, y para eso estamos usted y yo. Para eso fuimos llamados, para predicar el Evangelio. Una vez que le dijimos al Señor, heme aquí, envíame a mí, es para eso, para que compartamos la palabra del Señor. Los invitamos también para que estén bien dispuestos, como decía mi hermano César, dispongan su corazón para que esta palabra penetre hasta lo más profundo del alma, del corazón, y podamos hacer de ella una vida agradable a nuestro Dios. Amén. Amén, así es. Vamos a ir saludando a los que se están conectando en el chat. Por acá tenemos a nuestra hermana Mamá Leila Gámez. Dios la bendiga. Bendiga. Luis Pérez. Dios bendiga, mi hermano Alex. Weimar. Dios bendiga. Muy lejos. Allá en la lejanía. Nuestro pastor Arturo, allá en Porce, reciba bendición. Dios bendiga, mi pastor. No me como el suyo, pastor. Por acá está una doncella del Señor saludando, Lady Parra. Dios la bendiga, hermanita. Luciana Bedoya, allá a la distancia. Dios la bendiga. Nuestro hermano Oscar Lozada. Dios la bendiga, Angelito. La hermanita linda de mi Dios. Dios le bendiga. Dios la bendiga, hermanita. Nuevamente el pastor haciendo una declaración. La recibimos, declaramos que el poder del Espíritu Santo es en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, así es. Gloria Cardona, bienvenida a la bendición. Por acá está la compañera de mi hermano, Mi esposa. Dios la bendiga. y el hermanito Cristian Chaverra, y aquí vamos a hacer un saludo para un joven que necesita ser lleno de la presencia de Dios por allá en los llanos. El nombre es Eduardo Ortiz Bonilla. Hermano, Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Aproveche este espacio, mi hermano, que sé que el Señor va orando grandemente en su vida. Amén. Mi hermano, cuidamos la presencia del Señor. Amén, gloria a Dios. Ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a darle gracias al Señor, vamos a pedirle al Señor que Él sea tomando control de este tiempo, que Él sea tomando control de esta palabra. Vamos a pedirle al Señor que
que Él sea el que se mueva con poder tanto en este lugar como en el hogar de cada uno de mis hermanos que están recibiendo esta señal, que están ingresando al canal, a los que mañana, pasado mañana, se van a ingresar, que el Señor sea tomando sus corazones y tomando sus vidas en el nombre de Jesús. Y Padre, te damos gracias, bendito Rey de los cielos. Te pedimos, bendito Dios, que seas tú tomando poder, que seas tú el que hable a favor nuestro. Como mesa hoy nos hacemos a un costado, bendito Rey de los cielos, y te pedimos que seas tú, Señor, el protagonista de esta noche, Señor, el que nos inspire, el que nos dé esa palabra de poder, esa palabra de denuedo para hablarle a cada uno de mis hermanos, para que esa palabra sea entrando al corazón de cada uno como esa espada de dos filos que traspasa hasta lo más profundo de nuestro ser y toca hasta los tuétanos de nuestro hueso. Amén. Padre, te damos gracias y creemos, bendito Dios, que este tiempo viene de ti, Señor, y que en este tiempo, Señor, tú hablarás a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, conforme estemos, Señor, esperando tu palabra, bendito Rey. Aquí sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Sin que se nos pase ahí, saludamos a Alejandra Bedoya, a Angie Rueda, mi esposa, y por acá aparece también Jamie, Cristina, John David. Bienvenido, mi hermano. Él dice que está con Juliana. También saludamos a Juliana aquí. El Eric. Y Eric Gutiérrez, allá también en Porsche, allá llenándose. También me como el suyo, mi hermano. De la comida y el espíritu, amén. Gracias, mi hermano César, por esa oración. Sabemos que estamos estos tiempos son muy especiales para cada uno de nosotros, porque es la palabra del Señor hablando a la iglesia, afirmando a la iglesia, y estos son tiempos proféticos. Ayer lo veíamos en Porsche, César, esa palabra de que el cumplimiento de la palabra, o sea, el cumplimiento de la promesa, de lo que ha salido de la boca de Dios, es para cada uno de nosotros. Si tú lo crees allá en tu casa, levanta el pulgar en el chat, porque queremos estar conectados en esa fe, en una misma fe, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, porque estamos hablando de que Dios es el que nos va a bendecir por encima de lo que el enemigo haya levantado en contra de nosotros. Amén. De manera de introducción, vamos a hablar de un hombre de fuego, un hombre que por acá lo tengo y quiero leerlo porque es muy rico, porque Elías tenía las llaves del poder del sacerdocio, y esto es muy tremendo, por el cual las ordenanzas salvadoras cobraban ¿qué? Validez, tanto en la tierra como en el cielo. O sea, Elías era un profeta que abría su boca y descendía el reino, descendía el poder, descendía la gloria de Jehová. Hoy vamos a estar ahí en la historia, en el libro el primer libro de los Reyes en el Antiguo Testamento, en el capítulo 18, del verso 17 en adelante. Mi hermano Jorge es el que tiene hoy la venia en la palabra para que nos vaya desglosando. Amén. Y ahorita vamos a poner el título del mensaje. Amén. Amén, amén. Algo muy tremendo con este profeta, con el profeta Elías. Vemos que aún siendo tan solitario, se enfrentó ante un gran ejército, o más bien un adversario, y eran aquellos profetas o falsos profetas, porque iban tras un dios pagano. Y algo muy tremendo, vemos que él en ningún momento dudó del poder de Dios, que era quien iba a sacar adelante en medio de aquella incredulidad de ese pueblo, de aquellos sacerdotes que, como bien lo dice la palabra, claudicando entre dos pensamientos, y estaba diciendo, si es Dios, entonces seguirle, y si es Baal, entonces y en pos de él. Pero algo muy tremendo, y él hablaba sin pelos en la lengua, hablaba muy clarito, y
y los enfrentaba y era a través de la palabra. Vemos que el nombre de Elías tiene como significado Dios, Jehová es mi Dios. Y vemos cómo a través de ese nombre es constante el llamado que Dios le hace a Elías, de que no se desvíe el camino, de que siga al frente de lo que Dios lo ha mandado a hacer. Y eso es lo que Dios quiere con usted y conmigo, de que si usted y yo fuimos llamados, que estemos atentos a la voz de Él, que cuando Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no debemos hacer, qué es lo que a lo cual usted y yo hemos sido enviados. Y el profeta Elías era muy certero, porque él cuando iba delante de aquellos falsos profetas, él lo titubeaba para decirle lo que venía de parte de Dios. Amén. Amén, mi hermano César. Un aporte ahí para la introducción. Pues mi hermano, esperemos que empiece el tema a ser desglosado y empezamos a hablar sobre lo que el Señor quiere hablarnos en este momento. Pero me uno a lo que mi hermano Jorge está diciendo y vemos aquí que los que somos esos verdaderos hijos del Señor, esos verdaderos hijos de Dios, vamos a tener esa clase de problemas. Vamos a tener problemas con las personas que están haciendo lo malo. ¿Por qué? Perdón. Porque si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, tenemos que andar en la justicia y en la verdad. Y al andar en la justicia y en la verdad, nosotros vamos a chocar con aquellas personas, que van a toda hora vivir en lo torcido, en lo malo, en lo dañado. Y ellos siempre van a tener ese tropiezo con nosotros, porque aún queriendo hacer vida con nosotros, no van a poder, porque el Hijo de Dios que diga que está haciendo negocios con el mundo, no es hijo de Dios. Así es, mi hermano. Gloria al Señor. Mi amados, aquí ya estamos hablando y vuelvo y le digo, son tiempos proféticos, soplan vientos proféticos para nuestras vidas y el enemigo se levanta, el enemigo cierra puertas, el enemigo pone falsos profetas y falsos maestros a enseñar la palabra y hoy el pueblo necesita ser quitado de ese lugar. Hoy esta palabra nos invita a que prediquemos un verdadero evangelio, que avergoncemos al diablo, porque el diablo está haciendo de las suyas y que Jehová lo reprenda en iglesias donde se está metiendo la religiosidad, donde se está, es que esto de Baal, esto creo que hay un paganismo en ese tiempo, mi hermano César, se levantó, mejor dicho, la adoración a dioses paganos, a imágenes, pero aquí vino un hombre con el poder del reino de los cielos a darle un pari a eso, a cortar con todo esto. ¿Amén? A eso vamos, pastor y mi hermano Jorge y los hermanos que están conectados tanto aquí como en sus hogares. Vemos a un Elías peleando, pues no peleando él con ellos, sino ellos con él, esa familia, porque era una familia, ¿cierto? Y vemos que ellos estaban peleando con Elías, y es tremendo. Voy a leer el versículo 17 con la veña suya, mi hermano. Amén. Y cuando lo encontró, le dijo: así que eres tú el que trae tantos problemas sobre Israel, ¿cierto? Y así nos van a tener a nosotros. ¿Y quiénes son los que nos van a tener a nosotros así? Los que viven haciendo, vuelvo y lo digo, como lo dije ahorita, los torcidos, los que viven andando sin el mandamiento de Dios, los que quieren vivir alterando el mandamiento de Dios. Usted le habla hoy nomás, de pronto estábamos hablando del matrimonio y estábamos hablando de muchas cosas, ¿cierto? Estábamos hablando de las personas que no quieren obedecer, estábamos hablando de las personas que no quieren aceptar que verdaderamente están cometiendo un ilícito, ¿cierto? Entonces se le está diciendo a las personas: usted está haciendo esto o esto mal hecho, y ellos van a sacar miles de justificaciones, y si le vamos a mostrar a la palabra, ahí vamos a encontrar un enemigo.
ahí vamos a tener un enemigo, y así le pasó a Elías. Elías encontró en esa familia un enemigo porque él le dijo, ustedes son los que tienen problemas, no yo, porque ustedes son los que están desobedeciendo los mandamientos, ustedes son los que no están cumpliendo con los mandamientos. Entonces, como lo digo, mis hermanos, si verdaderamente estamos queriendo caminar para las cosas del Señor, caminemos como Dios nos manda, no como nosotros queremos andar. Amén. Gracias, mi hermano César. Mire, vamos a desglosar este versículo porque así como decía César, hay hombres que, o hay un pueblo que quiere vivir como lo escuchábamos en el Congreso en el tiempo de los jueces. Y eso significa en el tiempo de sin Dios y sin ley. Y ojo a esto, mis amados hermanos, hay que vivir bajo la ley y bajo la gracia, ¿cierto? Hay que vivir en obediencia. Cuando vivimos en el tiempo bajo la ley, bajo la gracia, somos hijos obedientes. Cuando cumplimos la ley, amén. Porque vivir bajo la ley ya no nos deja vivir bajo la gracia. Si usted quiere cumplir, si usted quiere vivir bajo la ley, no va a poder vivir bajo la gracia. Hay que vivir bajo la gracia para poder vivir cumpliendo la ley. La ley que nos lleva a la salvación. Bueno, hay algo muy tremendo, mis hermanos, y vemos que siendo Elías uno de los escogidos de Dios, uno de los ungidos, antes de Elías vemos como aquellos sacerdotes también eran los ungidos de Dios. Pero ¿qué pasó con Elías? Llamémoslo, él fue el héroe en ese tiempo, porque aquellos sacerdotes en ese tiempo que llevaban hablando y que llevaban directo contra el pueblo de Israel, a favor del pueblo de Israel, todo aquel adversario que se venía a pelear contra Israel, aquellos sacerdotes no hacían lo que en este caso está haciendo Elías. Y él en ningún momento pensó, es un bien para mí, sino es un bien para el pueblo de Dios. Y siempre pensaba en eso. Es que yo no me voy en contra del adversario porque me interese a mí, decía Elías, sino que él decía, yo voy en contra del adversario del pueblo de Israel porque es el pueblo escogido por Dios. Y en uno de esas escogencias de Dios, que fue con Elías, que lo ungió, le mostró su poder, le mostró su gloria, y vemos que hasta este momento lo hemos escuchado mucho del pastor, que es más importante dejar un legado que ser el famoso. No, vea, este hizo esto, pero ¿qué dejó? Mientras que Elías está dejando un legado, y es que es la lucha contra el adversario para glorificar el nombre de Dios. La lucha de hacer las cosas bien, mi hermano. Amén. Hoy tuve la oportunidad, pues siempre la he tenido, pero hoy tenía la oportunidad de estar escuchando un programa por la radio, un programa de la emisora cristiana, y veía que le hacían una pregunta al pastor, y le decían, pastor, ¿qué es de cierto que están en los cultos? Pues hay iglesias, y ya el muchacho, pues la persona que habló, yo he visto ya en 2 iglesias que están diciendo que le dé plata al pastor, que pacte con el pastor por la palabra que está predicando, que pacte por la palabra, que pacte. Y es tremendo, es tremendo, mis hermanos, hasta dónde se está llevando la mentira, hermano, hasta dónde se está transversando la palabra, llevando una palabra mentirosa, y lo más tremendo, yo un día hablando con el pastor Arturo y con 2 hermanitos más, que eso era una controversia con ellos, los más de bacano, y yo le decía, así como estemos nosotros caminando para Dios, así van a caminar nuestros discípulos. Así va a caminar el Timoteo de nosotros. El discípulo que nosotros estemos levantando va a andar o con la verdad que nosotros andemos para Cristo, o va a andar con la blasfemia y la mentira que nosotros estemos llevándole al pueblo.
y se les va a pegar lo que nosotros estamos llevando. Hoy le doy gloria a Dios y la honra y la gloria sea para mi Padre. Amén. Crecí en un ministerio donde me enseñaron, donde me dieron un buen liderazgo, donde me afirmaron en la palabra y me dijeron, la palabra es así, así, y la palabra no se negocia, la palabra no tiene dinero, la palabra esto, la palabra lo otro. Y gloria a Dios porque amo ese ministerio, a pesar de que estoy trabajando con el ministerio que en este momento amo en el nombre de Jesús. Y mis hermanos, así le pasaba a este hombre, a esta familia. Estaban llevando al pueblo de Israel a adorar dioses. Estaban llevando al pueblo de Israel a adorar personas que no tenían, a dioses que no era el Dios verdadero. Y lo que decía mi hermano, Elías quería pelear contra todo porque Elías dijo, no, es que son almas que se van a llevar para el infierno, mi hermano. Amén, amén. Mi hermano, muy tremendo esto, perdón, porque vemos que Dios le da la oportunidad a alguien para que dirija al pueblo. Sí, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de oportunidades, pero aquí ellos se les olvida el propósito en el que Dios los puso para que llevaran esa ley, esos mandamientos, porque yo quiero que mi hermano lea el versículo 18 para que lo unamos al 17. Amén. Le recuerdo, primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 17 y 18. Leo palabra santa en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción y dirección del Santo Espíritu de Dios. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú, la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Mire, muy tremendo esto, mis amados hermanos, porque un hombre el cual olvida los mandamientos y ya empieza a cuestionar la verdad, empieza a cuestionar el evangelio. Hoy, hermano, nosotros, como esos hombres, como esos obreros de Dios, estamos llamados a predicar la verdad, a no ser mercaderes del evangelio, a no decir mentiras, a no hablar por emociones, porque es que el pueblo a veces es movido por emociones, mi hermano. El pueblo hoy necesita la verdadera profecía, y la verdadera profecía está en la palabra de Dios. Esa es la verdadera profecía que necesita el pueblo, sin adornarla, sin maquillarla, no. Lo que dice la palabra, eso es. Y hoy hay hombres mercaderes del evangelio. Lo escuchaba de César. ¿Qué día veía yo un programa? Miraba a una pastora que le doy gloria, la bendigo, porque tenemos que decir a nuestros hermanos, pero que Dios los instruya en el caminar, pero todo el mundo, ella hablando de casas, fincas, carros, becas, y salían hermanos desde atrás, que no, que $1 millón, que $500, y lo tiraban allá en la canasta, o lo tiraban ponían un manto y eso lleno de plata. Pero el evangelio no es ese, mi hermano. El evangelio es predicar la verdadera palabra de Dios, la profecía de Génesis a Apocalipsis. Esa es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano Jorge. Amén. Vemos que escuchar de eso se volvió muy común en las iglesias. Prosperidad. La prosperidad, el evangelio de la prosperidad. Yo los invito, mis hermanos, y lo digo con autoridad porque yo he aprendido y de parte de Dios he entendido esos principios, y que la palabra misma nos enseña de que es por obediencia y por generosidad, no por una imposición o porque alguien me esté vendiendo algo. El evangelio no se vende. El evangelio dice la misma palabra. Ay de mí si cobro por predicar el evangelio, si me vuelvo un mercader de la palabra. Ay de mí. Y sigue diciendo la palabra ahí más abajito, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Cuando la misma palabra nos está enseñando, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas está la vida eterna. Amén, amén. Y ellas son las que dan testimonio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted y yo tenemos la Biblia abierta en el Salmo no sé qué, 91. En el Salmo 91, pues
eso no va a cumplir ningún efecto. De pronto se lo va a aprender así como se aprendió el Padre Nuestro, así como se aprendió yo creo, el credo. Ahí lo único que va a pasar en ese Salmo 91 es que se le van a tostar las páginas. Sí, se van a empolvar. Eso es todo. Pero si usted verdaderamente se mete a escudriñar la Escritura, créalo que ahí va a encontrar esa verdadera profecía, porque aquí la palabra no es el hombre el que habla, aquí la palabra es Dios hablando a nuestros corazones, es Dios enviando esa instrucción para que usted y yo hagamos las cosas correctamente. Algo muy tremendo, porque vemos que acá, cuando se le presentó a Elías, vino a juzgarlo. Pero es que usted es el que viene en son de pregunta. ¿Acaso no es usted el que viene en contra de todo lo que se ha hecho? Está diciendo, cuando acá vio a Elías, le dijo, eres tú el que turbas a Israel. Turbas, o sea, es usted el que lo trastorna, el que lo está confundiendo. Elías, sin pelos en la lengua, le contesta, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Se olvidó de la palabra, de los mandamientos del Señor. ¿Para qué? Para irse tras otros dioses paganos. Amén. Es que mirando acá entrando más profundo, leí ahora que acá empieza a meter esa religiosidad, esos dioses paganos. Hizo a un lado la ley de Dios, los mandamientos, y empezó a formar su propio negocio, en pocas palabras. Empezó a formar su negocio de la religiosidad, y es tan tremendo. Pero no se extrañe, mi hermano, no se extrañe, porque Dios a usted le va a dar una palabra, y esa palabra usted la va a llevar a una congregación donde haya una cara. Y sabe algo, un estruendo va a pasar en ese lugar. Dios va a hacer ¿cómo es que se dice? Un dunamis en ese lugar, porque no sabe algo, yo ayer en la madrugada con mi hermano César, yo recibí mucho del Señor, sentí la gloria del Padre ahí, se vinieron todos estos profetas cuando estaban en ese encuentro con Jehová, el mismo Moisés, que fue el que experimentó allá en ese monte, y nosotros estamos en un monte, César. Amén, amén. Y lo digo para la gloria de mi Señor. Ayer en la predicación estaba yo al lado de Arturo, y nosotros mirábamos la cámara, porque el pastor pone el celular, yo miraba la cámara, y nosotros veíamos a César al lado de allá, y lo veíamos resplandeciendo. Y el pastor, como el pastor dice, este loco está resplandeciendo. O sea, la gloria de Jehová, cuando nosotros buscamos la presencia, ahí es donde nosotros llega la revelación. Y hermano, hoy, cada uno de ustedes que está recibiendo el evangelio, mi amado hermano, reciba la palabra, porque yo sé que van a ser enviados muchos a muchas congregaciones donde hay una carta, donde han hecho a un lado los mandamientos del Señor y están viviendo de cualquier forma. Pero usted ha sido llenado por el Espíritu de Dios, con la verdad, para ir a hacer un estruendo en este lugar. Y lo más tremendo es que Dios te va a sacar en victoria. Amén. Amén, amén. Pero hermano César. Mis hermanos, vamos a seguir para que miremos cómo transcurre lo que pasa y quién es el que va a tener el respaldo de Dios. Amén. Quién es el que verdaderamente está turbando al pueblo de Israel y quién es el que verdaderamente está en pos de Baal. Amén. Les voy a recordar el título de este mensaje. Gracias, mi hermano. Y es: nuestro respaldo viene del cielo. Amén. ¿Por qué se los recuerdo ahora? Porque aquí vamos a ver en este versículo, los versículos siguientes, de dónde viene nuestro respaldo. Amén. Amén, amén. Verso 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Santo Padre. Mire, muy tremendo, porque aquí ya vemos un hombre empoderado. Aquí vemos un hombre lleno del Espíritu. Aquí vemos un hombre desafiando a las tinieblas.
Aquí vemos un hombre lleno de fuego. Aquí vemos un hombre que no le teme a nada. Y lo hemos escuchado a través de las anteriores predicaciones. ¿De quién temeremos? Nadie nos puede tocar. Aquí Elías tiene toda la autoridad y aquí está poniéndole Elías los puntos sobre las sillas. Venga, que es así. Es con la palabra de Dios. Es con la palabra de Dios, mis amados hermanos. Hoy estamos llamados a esto, mi hermano, a predicar ese verdadero evangelio, a organizar las piezas que el enemigo ha desorganizado. Mi hermano César. Es muy tremendo cuando Elías está invitando a este hombre acá a que vaya y ordene, ¿cierto? Que haga esa reunión con el pueblo. Y le está diciendo, ordena que los israelitas se reúnan en el monte Carmelo, que vayan también los 450 profetas Baal y los 400 profetas de la diosa Astarte. Aquí dice en esa versión, a los que Jezabel les da de comer. Es tremendo, mis hermanos, porque Elías les está diciendo a los que comen de la mano del hombre, a los que comen de la mano, a los que dependen del hombre, a los que están dependiendo de la mano del hombre, no los que están dependiendo de Dios, no los que confían en Dios. Reúnalos, tráigalos y les voy a mostrar con el mero hecho, mis hermanos, de ver uno en la lectura que acabamos de hacer, de ver cómo Elías desafía, él está desafiando porque él está seguro de que Dios lo va a respaldar. Él está seguro de que tiene a Dios en su corazón, lo que no tenían esos hombres. Estaban mirando por la vida de una mujer, por la vida del hombre. Ellos vivían a través del hombre, ellos no vivían porque vivían de la gracia y la misericordia de Dios, sino que ellos estaban viviendo era de lo que la mujer les daba, ¿cierto? Eran comelones, como hoy podemos ver en los gobiernos. El que puede ser la persona que subió al gobierno, puede ser un buen gobernante, pero los asesores que están alrededor de él son los comelones, los que se llevan la plata, los que atracan, los que roban, ¿cierto? Entonces, eso pasaba con esos hombres. Y eso era lo que Elías quería hacerle ver a este hombre acá. No venga usted a decir que esos profetas son verdaderos, porque esos profetas no los puso Dios. Esos profetas los puso fue el hombre. Esos profetas siguen ¿cómo se dice? El diseño del hombre. Nunca nunca están programados por las cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo decía Elías? Porque el mismo Elías sabía qué Dios tenía y qué Dios era el que lo estaba enviando. Ese es muy tremendo, mi hermano, para ver la palabra, ver este suceso, porque aparte de la autoridad que tenía Elías y la confianza plena en su Dios, en nuestro Dios, aquí Elías decía, es que son puros profetas de renombre. Puro renombre ahí, porque como dice mi hermano César, buen ejemplo. Cuando hay un buen gobernante y la bancada, eso es una bancada, los que lo rodean están esperando es las migajas ahí, o están detrás de qué, detrás de sostenimiento, porque como la rosca. Pero ¿sabe qué? Elías sabía quién era su Dios. Elías sabía de dónde venía su respaldo. Elías sabía que él abría su boca y esa era la llave para que descendiera el reino de Dios ahí en ese tiempo. Mi hermano Jorge. Si usted y yo nos ponemos a mirar el contexto de este pasaje, vemos el reflejo, o no, el legado que dejó Elías fue el que tomó el apóstol Pablo, hablando sin pelos en la lengua, diciendo todo lo que estaba viviendo ese pueblo. Y algo muy tremendo, vemos ahí en el verso 19 cuando dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Por qué los mandaba a llamar a ellos?
porque sabían que ellos no tenían que decirle a Dios o qué cuentas le iban a dar a Dios de lo que estaban haciendo, de la obra que estaban haciendo. ¿Él qué iba a hacer? Él los iba a destapar, iba a descubrir a esos falsos profetas, aquellos que a través de Jezabel se dejaron, de Jezabel y Acab, se dejaron involucrar para quitar todo culto en el tiempo donde ellos estaban o donde se congregaban para adorar a Dios. Pero a Jezabel y a Acab no les convenía esa adoración a Dios. ¿Por qué? Porque entonces ahí era donde iba a disminuir todo aquel sacerdote que iba delante de Dios, sino que ella, que era lo que quería, que esa adoración fuera para ella. Amén. Que todos aquellos profetas, que todos aquellos sacerdotes rindieran culto únicamente a ella. ¿Amén? Amén, amén. Estamos llamados, amados hermanos, a no dejar que Jezabel se levante en las iglesias. Nosotros somos real sacerdocio. Nosotros somos esos sacerdotes de Jehová que llevan en su boca la verdad, que es Cristo, a las iglesias. Es tiempo de sacar esa religiosidad de las iglesias. Basta ya del pecado, basta ya de irse tras dioses paganos, tras imágenes, hay que sacar eso de las iglesias. Nosotros estamos llamados. Hoy Dios nos está formando a César, a Jorge, a Alejandra, a mi esposa Angie, a usted y su hija, a Alex, a los que nos ven y nos escuchan. ¿Para qué? Para ir a hacer un estruendo celestial en las iglesias. Que de nuestra boca salga solamente la verdad, que es Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano César. Hermanos, yo les quiero decir algo. Hoy tenemos que ser esos Elías. Hoy tenemos que ser esos Elías que desafiemos el reino de las tinieblas. Hoy tenemos que ser esos Elías a los que no encubramos nada, a que todo lo oscuro, todo lo que quiera dañar, todo lo que quiera meterse, se lo voy a decir así, entre comillas, que se crean religiosos, cristianos, aquellos que hoy profesan el cristianismo, pero lo están profesando a la manera de ellos, no a la manera de Dios. Aquí tienen que estar los Elías. Aquí es donde tienen que salir a flote esos Elías que se sienten con esa plena seguridad de decirle a esos Baales, de decirle a esos hombres, esos profetas, esos que se creen profetas, esos que se creen que están en el más alto rango, en el más alto nivel, que hoy, los Elías de hoy, mis hermanos, los Elías que hoy se están levantando, que tengamos ese pleno, esa plena certeza de que tenemos un Dios que nos respalda y a través de ese respaldo de Dios le podamos decir a esos hombres, muéstreme lo que Dios, lo que ese Dios Baal que usted tiene está mostrando. Para nosotros mostrarles el verdadero Dios que está con nosotros, el verdadero Dios que nos está dando ese respaldo, el verdadero Dios que no nos va a dejar avergonzados, mis hermanos. Aquí tienen que estar los Elías, acá en este lugar, en sus casas, los que están escuchando el mensaje, los que están en sus hogares, tienen que estar ese verdadero Elías, ese Elías que hizo descender el fuego del cielo, mis hermanos. Amén, amén, así es, gloria a Dios. Vamos a continuar para irle dando avance a esta palabra. Verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Mire, muy tremendo, porque hemos cantado una canción
No la voy a cantar porque la verdad estoy un poco agotado en mi garganta, pero mire, hemos cantado esa canción que es que dice fuego que viene del cielo. O sea, fuego que va a consumir lo que nosotros hoy estamos levantando, ese altar para hacer. Hoy tenemos que levantar un altar en nuestros hogares. Hoy tenemos que levantar ese altar en las iglesias. Hay iglesias que me muestran, Señor, por el Espíritu, que esos altares han sido abandonados, ¿sí? Que se han dedicado nomás a la lujosidad, a las luces, al show, pero ese altar está caído. Mire, es tiempo de ser esos Elías, porque la palabra Elías es autoridad, hombre del reino, hombre de fuego, que cuando su boca se abra, mi hermano y hermana que me escucha, salga ese fuego con poder y consuma todo aquello que se esté levantando en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Mira, amado hermano, aquí el mismo Elías dándole órdenes al enemigo, diciendo, envíe, saque lo que tenga, retando al enemigo, saque lo que tenga a mí, saque lo más grande. Elías solamente tenía el arma más importante. Pregúntese ahí usted, ¿cuál arma tenía Elías? ¿Qué arma tenía Elías? Que estaba convencido de que con solo abrir sus labios se activa esa arma y acaba con todo. Amén. Yo quiero que ustedes me digan qué arma tenía Elías, mi hermano César. El poder de la palabra. Amén. El poder de la palabra, porque vemos aquí en el versículo 21 que Elías confronta al pueblo. Y confronta a ese pueblo y les está diciendo, ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? ¿Cierto? Tienen que decidirse por el Dios de Israel o por Baal. Y si Baal es el verdadero Dios, síganlo a él. Vemos, vuelvo y lo digo, mis hermanos, y no me cansaré en el transcurrir de este tiempo de repetir que la seguridad que tenía Elías en Dios, cierto, esa era el arma poderosa junto con la palabra, cierto, porque él sabía el respaldo que ya iba a llevar. Pero yo les voy a llevar una connotación que estoy viendo en estos primeros versículos, del versículo 20 y 21, vemos que Elías hizo algo como lo hizo Jesús. Reunió a todo el congreso de malos, de demonios, ¿cierto? Por eso les dijo, traigan a la reina Acera, a los que comen de la mano Acera, de la reina Acera, ¿cierto? O sea, sí, traiga al presidente, traiga sus ministros, traiga su gabinete, tráigalos a todos y traiga los 450 baales en los que ellos están confiando y están poniendo a pecar al pueblo. Tráigalos y yo les voy a mostrar a todos esos comelones, dormilones, ¿cierto? Dragones, les voy a mostrar, y al pueblo de Dios que está claudicando entre dos pensamientos, ¿cierto? Entre dos pensamientos, porque en ese momento el pueblo, si los de los Baales le daban un mercado, se iban para allá. Y si los de Israel o los que estaban siguiendo a Dios le daban un mercado, se iban para allá. Entonces estaban de un lado para otro. Ni eran fríos ni eran calientes. Eran tibios. Estaban tibios. Entonces por eso Elías los confronta y le dice, ¿a cuál Dios se van a decidir ustedes seguir? Como se lo dijo Josué al pueblo cuando José ya está terminando el libro de Josué, en el Josué capítulo 24, que les dice, ¿a qué Dios van a seguir? ¿Al Dios amorreo, al Dios al Dios de este? ¿A quiénes van a seguir ustedes? Mi casa y yo seguiremos a Jehová, ¿cierto? Ustedes mirarán a quiénes van a seguir. Y ahí es donde va a llegar, y ahí es donde aprendimos que el tiempo de los jueces, por eso es un tiempo que Dios omitió. Y por eso es un tiempo que en la Biblia no se va a ver. Es un tiempo donde fueron 300 años de jueces, donde Dios
lo omitió, donde Dios no conoce a esa gente. ¿Por qué? Porque fue un pueblo que no tuvo rey. Y cuando un pueblo no tiene rey, no tiene quien lo mande. ¿Cuál es el rey de nosotros? El rey de nosotros es Jesucristo, ¿cierto? El rey de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y eso era lo que Elías le estaba queriendo decir al pueblo. Se van a decidir. Bueno, y ahí les digo, entonces vamos a hacer una cosa. Si es el Dios Baal el que gana, entonces síganlo. Sigan comiendo de la mano de ese Dios. Pero si es el Dios, ya se van a tener a las consecuencias. Porque las consecuencias vienen después de una mala disposición o decisión. Amén, mi hermano César, qué tremendo el Señor. Mire, nosotros hoy nos tenemos que dar de cuenta de algo, y es que aquí vemos a un cristiano que hoy está en la izquierda y luego se va para la derecha, a donde más le convenga. Si en la iglesia no están dando nada, solo palabrerías o solo palabra, pongámoslo así, solo palabra, eso no me conviene. Allí en la otra me están dando mercaditos, fiestecitas, eventos. Perdón, mi hermano, no le pongamos mercado. Pongamos es que aquí no están dando profecía. Amén. ¿Cierto? Aquí me están hablando muy duro, aquí a toda hora me están con la palabra, me están como garroteando, pero allí me están hablando al oído, allí me están diciendo hasta el número del chance. Allí me están diciendo qué tengo que hacer, mejor dicho, allí me están diciendo que esto, que lo otro, ¿cierto? Porque así es el enemigo. Y así le estaba pasando al pueblo desde... Amén, muy tremendo, porque aquí vi un comentario de mi pastor y dice, suena muy duro, pero, o sea, esto nos lleva al cielo. Cuando nosotros recibimos la palabra, somos exhortados por la palabra, nosotros corregimos nuestro camino y nos vamos por una línea. Pero cuando nosotros nos vamos así, como la culebrita para allá y para acá, estamos jugando con fuego. Porque dice acá el pastor ahí en un comentario, a los tibios, ¿qué? Los tibios los vomitarán, ¿cierto? Y es hora de que ya no hayan tibios. Y de pronto puede justificarse, entonces no, o eres frío o caliente. Entonces, para mí el frío es el que va por el camino de la muerte. Porque igual forma va a tener una condenación o va a tener un juicio delante de Dios. Y el caliente es el que está metido en el fuego. El caliente es el que día a día trabaja para su salvación, el que día a día trabaja para no pecar, el que día a día se arrepiente, el que día a día reconoce delante de Dios que ha fallado y alcanza misericordia, mi amado hermano. Mire, es hora de ser caliente, ni tibio ni frío, no, vamos a ser es calientes, el fuego, hasta donde está el fuego del Espíritu Santo, donde nos están exhortando. César decía algo que es cuando recibimos esa palabra fuerte, mi amado hermano, la palabra que es desde el Génesis al Apocalipsis es para cada uno de nosotros. Eso es para cada uno de nosotros, amados hermanos. Ya basta ya de que no, que ella me invitaba a un siervo que lo amo mucho en el Señor, no voy a decir su nombre para no avergonzarlo, pero me decía, Pastor Jason, vamos hoy para la iglesia fulana de tal a recibir una profecía. Yo lo miraba así, ¿ves? O sea, ¿por qué no me dice, no, pastor, vamos a entrar en un ayunito de tantos días, vamos a orar a ver qué nos muestra el Señor, o vamos a ir a predicar el evangelio? Pero mire, hay gente que le gusta ir lo decía mi hermano, a ser entretenidos. La entretención, el show, las luces, el espectáculo. Y cuando se acaba eso, ¿qué queda? No queda nada. Yo prefiero recibir una palabra fuerte en la cual me va a mantener a mí alineadito, perfiladito para irme derechito para el cielo. Mi hermano Jorge. Hay algo, quiero como manera de pregunta, mi pastor, ¿eh? De que los 450 Baales o 450 profetas Baales y los 400 profetas de Acera,
¿En cuál tiempo estaban? ¿En el de los fríos, el de los tibios o el de los calientes? Yo creería que pues aquí, como lo decía César, aquí no había ningunos profetas. Aquí vienen unos renombrados. Aquí vienen unos fríos del todo, porque para mí la palabra profeta, eso es, o sea, eso es algo que se conecta y vemos que Elías, como se lo dije, Elías abría su boca y tenía las llaves del cielo. Se conectaba con el reino de Dios. Estos hombres le servían al hombre. Estos hombres eran muertos en el tiempo de los fríos. Ellos fueron vomitados. Amén. Mire, hay algo muy tremendo. Volviéndonos unos capítulos antes, vemos que habían unos profetas que iban delante de Dios. Pero estar delante de Dios requiere de una santidad, una verdadera búsqueda de la presencia de Dios. Y esto es lo que hacían era, como él no me responde, entonces voy a ir donde el que sí me responde. Y iban donde quién, donde Acera y a los Baales, ¿cierto? ¿Y qué hacían? No, aquí obtenemos la respuesta. Entonces esos eran los que eran vomitados, porque les gustaba aquí y les gustaba allí. Lo que les daban allí, también les gustaba lo que les daban aquí. Entonces, vemos que esa demanda que hace Elías a estos profetas es probándolos. Bueno, ustedes confían mucho en sus dioses, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer lo mismo que ustedes, pero soy yo solo, porque vemos que Elías venía solo. Ahí no dice que iban más. Elías pasando el desierto, y como decía en esa historia acá, un polvoriento que venía del desierto solo contra 450 profetas Baales y 400 y los profetas de Acera. ¿Y qué hizo él? Yo confío en mi Dios. Por eso dice el nombre de él, que su significado es Jehová Dios conmigo, o Jehová es mi Dios. ¿En quién estaba confiando? En Jehová, porque sabía que todo lo que él decía se cumplía, porque lo hacía según Jehová le enseñaba. Yo me quiero volver al capítulo 17, al verso 1 en adelante. Dice la palabra: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Allí beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Mire, solo, haciendo lo imposible. ¿Para qué? Para agradar a Dios. En ningún momento esperó de que viniera un refuerzo, nada. Él sabía que él hablaba con el Señor, hablaba con Jehová, y él le respondía. ¿Pero por qué? Por esa insistencia que tenía de buscar su presencia en todo momento, de no negarse a la palabra del Señor, de hacer conforme a la voluntad de Dios. Vemos que él en ningún momento dijo: es que yo soy el que voy a hacer, es que yo soy el que voy a... No, él dijo: voy a hacer conforme a lo que el Señor me mostró, porque vemos en el capítulo 17 que fue una demanda, sí Señor, que fue una demanda de Jehová para él, y para que él pudiera ver la gloria de cómo el poder de Dios se manifestaba en lo que él estaba haciendo. Amén. Muy tremendo, amado Jorge, porque el día del Congreso, mientras estábamos en el tiempo del almuerzo, creo que mi hermano y pastor Arturo me vieron por allá hablando con dos varones de Dios, que les bendigo mucho, un pastor de La Ceja y otro del sector de allí arriba de la Nueva Jerusalén. Hombres de Dios, hombres estudios en la palabra, y me contaba que
Adolfo me decía, por Dios, no es que necesito formar unos líderes, tengo todos los instrumentos, pero es que allá ese altar es de mucho, mucho cuidado. Y el otro me decía, no, era así como con esa cara, como, ¿cómo le parece que se levantó un profeta por allá y me dijo, pastor, yo quiero servir en la iglesia, pero es que yo le quiero decir algo en el amor, oiga, en el amor del Señor, hablándole el profeta al pastor, al que Dios había escogido, al Elías que Dios había puesto en este lugar, sí, al ungido de Jehová. El profeta dijo, es que, ¿sabe? Le voy a decir algo en el amor del Señor. El profeta es más que el pastor. Y entonces entra a cuestionar. Ahí se viene ya lo que es la religiosidad. Ahí ya lo que se viene es el baalismo. Ahí lo que se viene ya es la emoción humana. Ahí no hay ningún profeta de fuego, el ego. Ahí ya viene lo que está diciendo Jorge, el yo. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con los altares. Ahí no se ve el profeta de fuego, sino el profeta de ego. Amén, el profeta de acera, el profeta del Baal. Mucho cuidado. Yo invito a ustedes, mis amados hermanos pastores que nos ven y nos escuchan, hay que cuidar los altares. Hay que cuidar los altares. Allá no se puede montar cualquiera. Allá no se puede montar nada que manche ese lugar, porque ese lugar hay que cuidarlo. Ese lugar es sagrado. Yo como líder de la alabanza, hoy le hago una invitación. Lo honro porque es mi líder de alabanza, porque Dios lo puso ahí. Respeto la ordenanza de mi Dios, porque yo me sujeto a la ley de mi Dios y honro a los líderes, a los pastores que están por encima de nosotros, sabiendo que somos un cuerpo, pero hay que respetar posiciones, hay que honrar a nuestros líderes, y hoy honro a mi hermano César porque es el que dirige el ministerio de alabanza, y hoy le hago esa invitación como pastor, como líder y como salmista. En ese lugar no se puede montar cualquiera. En ese lugar se debe montar una persona con santidad, una persona con el Espíritu de Dios, no con cualquiera. Y de hoy vamos a orar para que Dios saque lo oculto, para que Dios saque el pecado, para que Dios no permita que ese lugar sea manchado por el pecado. Allí lo que queremos es ver la gloria descender por medio de la alabanza de los salmistas que Dios ha puesto en este lugar. Es tiempo de que nosotros, con nuestros labios, con nuestra vida, con nuestra boca, y cuando, como le decíamos a Alejandra, que esa boca, cuando abra esa boca, demonios salgan huyendo de ese lugar, las cadenas se rompan sin necesidad de imponer las manos, porque el Espíritu Santo de Dios se mueve a favor de la santidad y de la obediencia. Amén. Vamos a ver. Algo muy tremendo viendo la parte que hacía nuestro pastor cuando dice: el show se tiene que acabar, camino a la libertad, tenemos que ser pioneros para derribar eso. Los shows se hacen en los circos, es en los circos donde usted y yo vamos a ver las risas, las burlas, las jocosidades. En el altar vamos a ver a quién, al ungido de Jehová, al que Dios está usando para que hable al pueblo, para que guíe al pueblo. Así es. Si ustedes, de los que les gusta escuchar chistes o escuchar burlas, pues vaya como dice el pastor, a un circo, o váyase a ver Sábado Felices. De lo contrario, está profanando el templo del Señor, está profanando el altar. Cuando usted y yo nos paramos allá en ese altar de cualquier forma, yo a veces he hablado con el pastor y le he dicho, tremendo no pararse allá de cualquier forma, que sea consumido en medio de un culto, por estar parado de cualquier manera. Este profeta Elías era digno, estaba siendo digno de pegar contra el adversario. Él en ningún momento tuvo temor de decir, o un pensamiento, no pasó por él un pensamiento, uy, no, es que yo he hecho esto, aquello y lo otro, y cómo voy a pegar contra todos esos. No, él confiado de lo que estaba haciendo,
de que estaba caminando conforme a la voluntad de Dios, se fue de frente contra ellos. Por eso, como decía mi pastor, honrar a los líderes, honrar a los pastores, honrar a aquellas autoridades que están por encima de nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios los estableció es porque están haciendo lo correcto delante de Dios. Si Dios fue el que les hizo ese llamado, es porque en ellos está esa confianza de que es Dios el que los está guiando y los está enseñando. Hoy, Quiero decir algo. Yo creo que por eso principalmente el pastor principal de la iglesia es el que debe estar mucho más conectado con el Espíritu Santo. O sea, no quiere decir que nosotros, los demás, no. Pero yo creo que ahí tiene que haber mucha revelación, mucho discernimiento. En verdad, digamos que hay muchas cosas que se pueden ocultar, muchas cosas que ante los ojos del hombre se pueden ocultar, pero ante los ojos de Dios no puede. Y uno pararse allá, como lo están diciendo de cualquier manera, y que el enemigo lo avergüence a uno. Entonces, sí hay que tener como mucho cuidado con eso, porque eso no es verdad, no es un show, no es un circo. El Señor nos está mandando a hablar de su palabra, hablar de esa verdad. Y mucha gente va a los cultos es simplemente a eso, a querer escuchar, sino que le hablen de bendición, pero cuando se habla de hablar de la verdad, de la obediencia, entonces ahí sí no queremos obedecer, ahí sí no queremos hacer caso. Entonces es eso, es lo que el pastor Jason estaba diciéndole a mi hermano César, me parece muy bien. Yo creo pues que ahora, y en el espíritu, yo creo que hemos sentido que el camino a la libertad se considera de pronto por eso, porque las personas pues que se suben allá, de pronto no seremos santos, pero yo creo que el Señor muestra verdaderamente si hay un propósito en el corazón verdadero de adorar a Dios, si hay un propósito de seguir esa palabra y de cumplirla. Y si no, yo creo que, como lo decían ahorita, que el Señor muestre y que Él saque a un lado lo que tenga que sacar, digamos, que saque la cizaña de lo bueno, ¿cierto? Amén, mi hermanita, gracias por ese aporte. Y mire, muy tremendo, mi hermano. Yo digo que hoy el pueblo de Dios, mis hermanos, no tiene que claudicar en dos palabras, en dos sentimientos, en dos pensamientos. Hoy el pueblo de Dios tiene que ir a lo que tenemos que ir, seguir ese verdadero Dios. Si nosotros vemos qué hubiese sido, yo les hago la pregunta a ustedes, mis hermanos, yo estoy ya con el pastor Arturo. Arturo. Ya yo estoy como el pastor Arturo. ¿Qué hubiese sido de Elías, donde Elías hubiese estado en pecado? Pues hubiese estado así como caminando así como entre sí, como entre no, ¿cierto? ¿Qué hubiese sido? Ese hombre hubiese tenido esa jerarquía y ese poder en su boca para desafiar todos esos profetas baales. Hermano, es que cuántas veces no se dice en la iglesia donde está el Espíritu de Dios. Entonces yo les digo algo, donde está ese verdadero hombre de Dios, esa verdadera mujer de Dios, ahí Dios lo está exaltando y está sacando a flote el pecado en el que quiere reconocimiento y quiere que lo estén aplaudiendo para hablar pues aplausos del hombre, porque eso es lo que dice la palabra cuando Jesús les habla a los discípulos y les dicen ya ellos tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El aplauso del hombre. El que va a predicar, ¿cuál es la recompensa de ese barro? El aplauso. Pero la recompensa del cielo no la va a tener. Acá la acaba de decir la hermana Leila, el orgulloso que ¿Qué estaba pasando con estos 450 profetas baales? Ellos no tenían a Dios. No había un Dios que los iba a respaldar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eran esos hombres que andaban en pecado, vivían en pecado, pero se profanaban profetas, ¿cierto? Se profanaban profetas, decían ser profetas, decían ser guiados por ese Dios Baal. Cuando vemos nosotros que la palabra nos está mostrando acá
que Dios respalda al que verdaderamente lo honra. Y Elías era el que lo honraba, mis hermanos. Entonces, pueblo de Dios, hoy los invitamos a que tengamos ese discernimiento bien puesto y que sepamos quién es el que nos está dirigiendo, sepamos quién es el que nos está llevando de la mano, sepamos verdaderamente si ese capitán que tenemos en ese barco nos está llevando por el rumbo que es, ¿cierto? Amén. Nos está llevando por el rumbo que es. Si ese capitán está peleando como este Elías, que estaba peleando para llevar ese barco para donde era, ese capitán es el que nos vamos a dejar llevar, porque ese capitán tiene el dueño del barco, que es Dios, ¿cierto? Pero si ese capitán nos está llevando, como esos 450 baales, por el camino de la mentira, del comer, del volvernos comelones, dormilones y glotones, eso no son los verdaderos guías que debemos seguir. ¿Cómo es que dice la palabra, mi hermano César, si recuerda que Dios honra? Dios honra al que lo honra, y me halla al que temprano me busca. Y dice también la palabra que Él exalta a aquellos que se humillan, ¿sí o no? El humillado será exaltado, y el que se exalte será humillado. Entonces, vemos como el profeta Elías era que exaltado por Dios. Porque se humillaba. Porque él era humilde y era lo que Dios le dijera. Y vemos algo muy tremendo. El mismo Elías, con tanta autoridad, se burlaba del Dios de ellos. Mire lo que dice el verso 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarlo. Hay una versión por ahí que la escuchamos una vez, que decía: o será que está en la letrina. Sí. ¿Será que está en el baño? Sí, decía así, o será que está en la letrina. Y él se burlaba de esa forma. Y escuche, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Mire, por más sacrificios que quizá fue al baño. Quizá fue al baño. Sí, acá dice, quizá fue al baño, tal vez está dormido y tienen que despertarlo. Y algo muy tremendo. Vemos cómo cuando no hay un respaldo, o estos profetas que no vieron ese respaldo, empezaban a hacer lo que ellos creían que era agradable a su Dios, pero ni aún así encontraban el respaldo. Y mire, muy tremendo, porque Elías, vamos a dar un saltico ahí al verso 30. Elías tenía el respaldo de Dios porque estaba haciendo conforme a su voluntad. Escuche, verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Verso 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Verso 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Verso 35. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo
que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Amén. Amén, mis amados hermanos. Aquí le susurraba al oído a César que el hombre de Dios es ordenado. Aquí comienza diciendo, después de que estos Baales comienzan a hacer el espectáculo, el show de lo que hablamos ahora, alardear, a hacer su presumir, a profetizar lo que no es, lo que no tenían ni en su corazón. Y aquí viene un hombre con el Espíritu y dice, acercaos a mí todo el pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? A la expectativa. El pueblo empezó como a dudar de los Baales y ya dijo, no, este hombre sí tiene algo especial. Este hombre es el que necesitamos. Y aquí viene el respaldo de Dios porque dice, arregló el altar de Jehová. ¿Estaba qué? Arruinado. Mire, hoy estamos llamados a arreglar altares, Jorge, César y los que nos ven y nos escuchan, que están arruinando. Hay iglesias que están arruinadas. Hay iglesias que se han metido estos Baales, han metido falsas costumbres, falsos principios. Mire, es tiempo de arreglar esos altares. Es tiempo de con autoridad levantarte, porque no le estamos sirviendo a cualquiera. Si usted me recuerda el título, Jorge, rápidamente. Nuestro respaldo viene del cielo. Nuestro respaldo viene del cielo, mi amado. Nosotros no estamos con el Señor de la tienda de la esquina. Nosotros estamos con Jehová de los ejércitos. Y estamos respaldados al 100%, mi amado hermano. Hoy estamos llamados a soltar esa palabra en esos altares que han sido destruidos, que han dejado meter allá. Hay alabanzas donde se ha metido el costumbrismo, el show, el espectáculo. No, hay alabanzas que hoy se tienen que levantar en el nombre de Jesús como verdaderos adoradores, como verdaderos salmistas, que tengan esa identidad de un salmista de Dios, que no es cántico, que no es show, que no es lo que me gusta, no, es lo que le gusta al Señor. No, eso no es que esta me gusta más, que esta suena mejor, no. Es lo que le gusta a nuestro Padre Celestial. Es tremendo, mis hermanos, es tremendo porque vemos que nosotros también en este tiempo nos podemos burlar de aquellos que buscan esos dioses, en esos dioses que ellos quieren colocar en su vida. Y dice aquí el 27, que lo leía mi hermano Jorge, que Elías al mediodía se burlaba de ellos, ¿cierto? Y les decía, griten más fuerte, ¿no ven que Él es el Dios? Al Dios de nosotros no tenemos que gritar, al Dios de nosotros solamente tenemos que postrarnos. Al Dios de nosotros tenemos solamente que levantar nuestra mirada al cielo y pedir ese clamor. Decirle, Señor, acá estamos, heme aquí. Pero al Dios Baal, al Dios mentiroso, al Dios que está colocando el mundo, al Dios que está colocando el hombre, que no tiene al Dios verdadero, ese Dios hay que gritarle para ver si escucha, y aún así no escucha. Semejantes son los que la hacen, aquellos que hacen estatuas de yeso, que tienen oídos y no tienen, mis hermanos, tienen ojos y no ven. Les está diciendo, griten más fuerte, no ven que Él es el Dios. A lo mejor está pensando o salió de viaje. Aquellos que hoy tienen en el Dios, los que están viajando, los que viven de rumba, los que viven de finca en finca, los que dejan de congregarse, los que dejan de buscar a Dios por estar en sus fiestas, por estar en sus mejores momentos de su vida según ellos. Porque hoy el mundo está colocando el Dios dinero, el Dios trabajo, el Dios familia. Hoy el mundo está colocando dioses, pero porque hoy la iglesia no se ha levantado en contra de eso. Y cuando la iglesia se quiere levantar, a esa iglesia la quieren callar.
porque la iglesia que se levanta, el pastor que se levanta a predicar sobre esto, es la iglesia que no va, es la iglesia que no asiste, la iglesia que no vuelve, la iglesia que se desaparece, pero donde le están hablando mentiras, donde le están dando profecías mentirosas, profecías donde les dicen pacten con Dios, cuando con Dios nadie tiene que pactar. Él fue el único que pactó con el hombre, mis hermanos. Entonces, cuando vemos pastores que dicen, es que yo soy el pastor de su congregación y a mí me tienen que sostener ustedes, a mí me tienen que pagar, comprar una casa y le ponen precio a la casa, porque en estos días veía, le ponían precio a la casa de $250,000 y hasta de más. Me tienen que pagar me tienen que dar una mensualidad. Ustedes con sus diezmos y sus ofrendas me tienen que dar una mensualidad, me tienen que comprar mercado. Yo tengo 4 hijos, me tienen que sostener mis hijos, me les tienen que dar estudio a mis hijos. Qué caché, pastora. Era una pastora. Qué caché. ¿Cierto? Entonces, mis hermanos, ¿qué dioses estamos haciendo nosotros? Ni siquiera está dependiendo de Dios. ¿Ah? Por eso. Entonces, son profetas falsos, hermanos. Profetas que siguen dioses falsos, dioses baales. Aquí lo estaba haciendo ese pueblo. Y por eso Elías se burlaba. Ay, los que siguen las riquezas. Griten a ese Dios de las riquezas, a ver si ese Dios les va a contestar. ¿Cierto? Griten a ese Dios trabajo, a ver si ese Dios les va a contestar. Griten a ese Dios que se armaron ustedes en su mente y en su corazón, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, vemos cómo Elías quiere llevar un pueblo verdaderamente, que sea un pueblo verdadero, un pueblo que verdadero ame a Dios, un pueblo verdadero que siga a Dios, que lo exalte, que lo glorifique en todo momento. No un pueblo que esté esperando a toda hora dádivas. Un pueblo que no quiere pagar el precio, un pueblo que quiere andar de un lado para otro porque no sabe para dónde ir, porque todos los caminos los llevan a Roma. Ellos creen que todos los caminos lo están llevando al verdadero Dios y están andando por los caminos falsos, porque ancho es el camino y espacioso es ese camino que nos lleva a la perdición, mis hermanos. Hoy ese tema de Elías nos está llevando a que con nosotros, mis hermanos, nosotros la iglesia del Señor, porque aquí está hablando ese Elías, nosotros la iglesia del Señor tenemos que llevar a ese pueblo que Dios nos encomiende, a llevarlos a que verdaderamente lo honren a Él, no a nosotros, porque el pueblo de Dios se ha vuelto tan tremendo que vienen a adorar al pastor. Que ponen la mirada en el pastor, que creen que con servirle al pastor, poner la mirada en el pastor, están poniendo la mirada en Dios. Ojo, pueblo de Dios, ojo con eso. No honremos al hombre, honremos a Dios. Amén, así es. Para ir terminando, mis amados hermanos, ahí, si puedes cerrar tus ojos, levantar tus manos al cielo, porque por el Espíritu veo que hay muchos altares que han sido destruidos. Pero sé que hoy el Espíritu Santo hoy restaura todo altar en el nombre de Jesús. Todo aquello que les hicieron daño, quizás en ministerios donde te despreciaron, donde te enseñaron cosas que no debías escuchar. Y veo por el Espíritu que pone la mirada en el hombre. Hoy desautorizamos todo esto en el nombre de Jesús. El único Dios y el único Señor de nuestras vidas y el que debemos honrar es a Jesucristo. Hoy honramos la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy somos los Elías en este tiempo. Hoy somos los que llevamos el fuego santo, que traemos el reino a la tierra con nuestra manera de vivir. Hoy declaramos que todos esos altares que han sido destruidos por hombres, hoy son restaurados por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Hoy declaramos la sanidad en esos corazones y hoy declaramos que se levantan adoradores en espíritu y en verdad, y esos altares hoy cae el fuego de Dios en el nombre de Jesús.
por nuestro clamor. Hoy te damos la gloria, Padre. Hoy te damos la honra y la alabanza por esta palabra, Señor. Y hoy seguimos, Señor, creyendo que somos estos Elías, los que cuando abrimos la boca traemos el cielo a la tierra. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Qué tenemos mañana? A ver, les recuerdo, mañana tenemos culto presencial en la Congregación Cristiana Camino a la Libertad, 7:30 de la noche. No se lo pierdan, mis hermanos, una palabra poderosa, una palabra de fuego que desciende desde el cielo para alimentar nuestro corazón, para alimentar nuestra alma. No se lo pierdan, cordialmente invitados. Amén. Que Dios les bendiga. Dios los bendiga, mis hermanos. Feliz noche.